Marco Polo, el tejedor de sueños de la ruta de la seda. Imagínatelo, Venecia, 1254. Una ciudad donde las góndolas susurraban chismes bajo los puentes iluminados por la luna y el aire olía a canela, sal marina y grandes ambiciones. En este picante pedazo de tierra renacentista nació un niño llamado Marco Polo, destinado a convertirse en el trotamundos definitivo mucho antes de que los influencers de viajes existieran. Pero la aventura no solo llamó a la puerta de Marco, prácticamente la derribó. Su familia llevaba la pasión por viajar en el ADN. Su padre, Nicolò, y su tío, Maffeo, no eran los típicos comerciantes que vendían aceitunas en el mercado. Estos dos andaban por ahí husmeando en los confines del mundo conocido como si tuvieran ganas de morir, o al menos un serio problema de curiosidad. Mientras el bebé Marco aún intentaba aprender a caminar, papá y tío emprendieron un viaje alocado hacia Oriente, recorriendo desiertos y sorteando peligros hasta que terminaron a los pies de nada menos que Kublai Khan, el poderoso emperador mongol con un reino que se extendía desde el Pacífico hasta Europa como un mapa de fantasía real. Contrariamente a los cuentos europeos de hordas salvajes, el Khan resultó ser más un curioso rey filósofo que un caudillo bárbaro. Les dio la bienvenida a los hermanos Polo e incluso les pidió que regresaran al oeste a buscarle 100 hombres cultos. Una buena reseña en Yelp para quienes visitan el lugar por primera vez. Unos años después, los hermanos Polo regresaron a Venecia y encontraron a Marco ya crecido, un adolescente brillante y curioso, con un grave caso de FOMO, miedo a perderse algo. Así que, como era de esperar, le dieron una mochila, un buen par de zapatos para caminar y se fueron. En 1271, Marco, Nicolò y Maffeo emprendieron un viaje que haría que el viaje de Frodo a Mordor pareciera una excursión de fin de semana. Partiendo del actual Israel, cruzaron Persia, el Hindú Kush, el abrasador desierto de Taklamakan y las gélidas montañas del Pamir. En el camino se enfrentaron a tormentas, caos político, bandidos con una higiene dental cuestionable y todo tipo de caos medieval. Pero Marco, él prosperaba. Con los ojos bien abiertos y el cuaderno preparado, al menos mentalmente, recorrió cada templo, túnica, tazón de fideos y billete. Así es, papel moneda, ya en uso en China, mientras los europeos aún cargaban con bolsas de monedas como si fueran jugadores de gimnasio medievales. Tras más de 3 años de caminata, llegaron a Shangdu, también conocido como Xanadu, el lugar de veraneo predilecto de Kublai Khan. Imagínense palacios de mármol, tiendas de seda, fuentes de jade y más halcones que en un episodio de Juego de Tronos. El Khan se enamoró del joven Marco, quien aprendió rápidamente el idioma y ascendió de turista a emisario de confianza. Durante 17 años, Marco tuvo prácticamente el mejor trabajo de su vida. Viajó por China, Mongolia, Birmania, India, el Tíbet y el sudeste asiático, siendo los ojos y oídos del Khan. Conoció ciudades con canales que hacían que Venecia pareciera una piscina infantil, mercados repletos de productos de todos los rincones del imperio y porcelana tan fina que parecía hecha a la luz de la luna. Quedó especialmente deslumbrado por Hangzhou, entonces llamada Qinsei, a la que declaró la ciudad más grande del mundo, con más de 1 millón de habitantes, más puentes de los que se podían contar, bibliotecas y suficientes casas de té para mantener con los ojos abiertos incluso al viajero más soñoliento. Ah, y el sistema postal mongol era como un FedEx medieval a caballo, con posadas en la carretera y flechas en lugar de números de seguimiento. Los cuentos de Marco estaban llenos de maravillas.
rinocerontes que confundía con unicornios, ríos llenos de caimanes y diamantes supuestamente custodiados por serpientes. Algunos parecían cuentos para dormir después de una borrachera, pero todos eran irresistibles. Con el tiempo, la llamada del hogar se hizo demasiado fuerte como para ignorarla. Pero dejar el servicio del Khan no era como dejar un trabajo por correo electrónico. El emperador solo accedió tras convencerlos de una última misión: escoltar a una princesa mongol a Persia para su boda real. Así que zarparon con una flota de 14 barcos, presa de mares tempestuosos, enfermedades tropicales y desastres. Al llegar a Persia, solo quedaban 18 personas en pie. Desde allí fue un largo y penoso viaje de regreso a través de Constantinopla hasta llegar finalmente a Venecia en 1295. Pero cuando llegaron, bronceados, con barba y vestidos como si hubieran sido extras de una película épica, los lugareños ni siquiera los reconocieron. Corrieron rumores. ¿Eran hechiceros, charlatanes, víctimas de la moda? Entonces llegó el momento de fama literaria de Marco. Durante una escaramuza naval con Génova, fue capturado y encarcelado, pero por suerte para la historia, compartió habitación con un escritor apasionado por las buenas historias. Juntos escribieron Los viajes de Marco Polo, una película medieval de gran éxito que revolucionó la imagen que Europa tenía de Asia. Lleno de asombro, sabiduría y exageración desmesurada a partes iguales, el relato de Marco ofreció una ventana deslumbrante a un mundo que pocos europeos jamás imaginaron. ¿Era cierto? Quizás no, pero fue inolvidable, sin duda, donde de alguna manera se encontró impartiendo justicia en el paraíso, probablemente mientras bebía agua de coco, y se preguntaba cómo demonios había llegado a ser así. Pero claro, no podía quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. La pasión por los viajes no tiene freno. Así que zarpó de nuevo, esquivando piratas, monzones y posiblemente algunas exesposas enfadadas, hasta llegar finalmente a los bulliciosos puertos del sudeste asiático y el sur de China. ¿Y qué encontró allí? Ciudades rebosantes de luz y risas, mercados rebosantes de seda y especias, y costumbres que le volaron la cabeza a un marroquí. Deambuló por palacios donde dragones custodiaban las puertas, se maravilló con canales repletos de barcos y degustó platos que su paladar apenas podía comprender. No solo presenció la historia, sino que la coleccionó como si fuera un recuerdo. Tras una gira relámpago por China, Ibn Battuta decidió, con bastante sensatez, que probablemente era hora de volver a casa. Así que regresó, más o menos. No fue un viaje directo. Recorrió de nuevo el subcontinente indio, recorrió partes de Asia Central e incluso visitó Al-Ándalus en España y el Reino de Mali en África Occidental, solo por si acaso. Casual. Finalmente, tras 24 años de viaje, decenas de miles de kilómetros, docenas de naufragios, más o menos, y posiblemente más propuestas de matrimonio de las que la mayoría de la gente recibe en toda su vida, regresó a Marruecos. Ya no era solo un joven curioso de Tánger, era una leyenda con los pies doloridos y la mente llena de historias. Por suerte, a alguien se le ocurrió escribirlo todo. Claro, los historiadores han levantado alguna que otra ceja con escepticismo. ¿De verdad fue a todos los lugares que decía visitar? Quizás tomó prestada alguna que otra historia. ¿Pero acaso importa? La cuestión es que vivió la aventura. Abrazó lo desconocido, comió todo lo que le ofrecieron en una hoja de plátano y forjó amigos y probablemente algunos enemigos en todos los rincones del mundo conocido. Así que, querido viajero de sueños e historias, al cerrar los ojos esta noche,
Imagina a Ibn Battuta bajo un manto de estrellas, envuelto en el fresco aire nocturno del desierto, escribiendo en su diario a la luz de una lámpara parpadeante. Imagina las siluetas de los camellos contra el amanecer, los cánticos de los comerciantes, el sonido metálico de las puertas del palacio. Y al levantar la vista de su pergamino, sonríe y dice: déjame contarte sobre la vez que casi me devoran los cocodrilos en el Nilo. Me casé con una princesa en las Maldivas y me ascendió un sultán paranoico con cambios de humor. Duerme bien y que tus sueños estén llenos de desventuras, camellos curiosos y más sellos en el pasaporte que sentido común. Se quejaba de que las mujeres eran demasiado atrevidas para su delicada sensibilidad. Para su horror, y siendo sinceros, su deleite, tenían la costumbre de ir en topless. Si a eso le sumamos una buena dosis de agotadora política cortesana, es un milagro que no se diera por vencido y se fuera a casa. Pero no, siguió casándose, una y otra vez. Sobrevivió a ataques piratas como un héroe de acción medieval, desafió monzones que aterrorizarían a un crucero moderno, y de alguna manera no murió en un naufragio. Finalmente, llegó al sudeste asiático y luego a China, posiblemente llegando a una ciudad llamada Hango, básicamente la versión medieval de Silicon Valley. Los académicos aún discuten sobre cuán al norte viajó realmente, pero sus descripciones del papel moneda chino, la distribución urbana, los templos confucianos y la fabricación de porcelana son tan precisas que parece que tuviera un dron y un portapapeles. De camino a casa, una idea cruzó por su mente aventurera. ¿Sabes qué no he hecho? Conocer a los mongoles. Así que, como era de esperar, se desvió por Asia Central, visitó la Horda de Oro en lo que hoy es Rusia y se relacionó con príncipes tártaros y algún que otro Khan mongol. Le conmovió profundamente la diversidad de la cultura islámica, le fascinó que personas de tierras tan distintas aún pudieran unirse bajo una fe compartida. Esto se le quedó grabado. Sentía un profundo sentimiento. Tras casi 20 años de lo que solo puede describirse como el viaje más largo del mundo, finalmente regresó a Marruecos. Se quedó en casa durante aproximadamente un año antes de encogerse de hombros y partir de nuevo, esta vez a España y África Occidental, llegando finalmente al Imperio de Mali. Esto ocurrió durante la época dorada posterior al Mansa Musa, así que las cosas fueron bastante espectaculares. Cruzó el Sahara, ¿por qué no? Visitó Tombuctú, se quedó boquiabierto ante sus bibliotecas y mercados de oro y regresó a casa con historias de lugares cuya existencia la mayoría de sus compatriotas ni siquiera creían. Para 1354 había visto más del mundo conocido que literalmente cualquier otra persona en la historia registrada. El sultán de Marruecos, con razón impresionado, le ordenó que dictara sus aventuras a un joven erudito. ¿El resultado? La Rela, una máquina del tiempo literaria. Se lee como si Sherazade hubiera decidido viajar con mochila por el mundo medieval y documentarlo todo, desde la geografía hasta los chismes. No era solo un diario de viaje, sino un mosaico en espiral de la civilización humana. Escribió sobre sistemas legales y el clima local, menús de cenas y rituales de templos, incómodos malentendidos culturales y reflexiones filosóficas. Podía ser crítico, sarcástico, brillante y sí, a veces un poco aficionado a exagerar la verdad, pero eso forma parte de su encanto. Nos legó cortes reales y pueblos pesqueros, ceremonias musulmanas y procesiones hindúes, filosofías budistas y costumbres paganas. Pintó un mapa del mundo medieval, no uno moldeado por la conquista o la política,
sino por la observación, la curiosidad y el deseo de conectar. Probablemente murió en Marruecos alrededor de 1368, sin dejar tras de sí tesoros ni territorios, sino algo mucho más raro, una perspectiva genuinamente global, siglos antes de que la frase perspectiva global se convirtiera en una palabra de moda. Así que esta noche, mientras hundes la cabeza en la almohada y el ruido del día se desvanece, imagínatelo, nuestro viajero, a lomos de un camello bajo la luna del desierto, con un diario bajo el brazo y 1000 historias dando vueltas en su mente. Imagina las campanas de las caravanas tintineando entre las dunas interminables, el aroma a incienso de Delhi, la piedra fresca de un templo chino bajo sus dedos y el silencio del Nilo al amanecer. Deja que visite tus sueños, no solo con historias de lugares, sino también de personas, cómo adoraban, qué construían, en qué creían, y cómo, sin importar los kilómetros que los separaban, todos miraban las mismas estrellas. Duerme bien, soñador audaz, que tu viaje sea singular, tu equipaje ligero y tu asombro infinito. Retrocedamos a una época en la que el mundo era principalmente conjeturas y los mapas tenían más dragones que destinos. Un hombre con grandes sueños y, al parecer, delirios aún mayores, recibió 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, además de un contrato real llamado las Capitulaciones de Santa Fe. Este pergamino de promesas básicamente decía: descubre cosas y te haremos rico, poderoso y extremadamente sofisticado. Alerta de spoiler, esto no termina bien. Así que el 3 de agosto de 1492, este hombre, llamémosle simplemente Capitán Confiado, zarpó de Palos de la Frontera con unos 90 tripulantes. Pasó el tiempo. La moral bajó. El aire del mar se llenó de desesperación y probablemente de olor corporal. A medida que la situación se ponía tensa, nuestro capitán, que nunca dejaba que la verdad arruinara la moral, falseó el kilometraje diario en su bitácora para que pareciera que no se habían alejado demasiado de la civilización. Una decisión audaz, señor. Entonces, en la madrugada del 12 de octubre, un marinero de La Pinta gritó: «¡Tierra! ¡Tierra!». Y allí estaba. No eran las brillantes costas de Asia, no eran los mercados orientales repletos de especias. Una islita tranquila en las Bahamas. El capitán la llamó San Salvador y con la clásica precisión del siglo XV decidió que debía ser la India. ¿Los lugareños? Los apodó indios porque, bueno, se acercaban bastante, ¿no? Por cierto, nunca abandonó esta fantasía geográfica. 4 viajes después, rebotando por el Caribe como un turista perdido, seguía creyendo estar en Asia. Visitó lugares que ahora llamamos Cuba, La Española, Puerto Rico, Jamaica e incluso partes de Sudamérica. Las tierras eran exuberantes, las culturas vibrantes y todo era nuevo y deslumbrante para él. Pero querido soñador, aquí es donde la vibra cambia. Verán, nuestro explorador no solo vagaba con los ojos abiertos por el paraíso, también era el gobernador colonial de las tierras que descubrió, y digamos que la administración no era su fuerte. Sus tratos con los taínos y otros pueblos indígenas eran duros. Su obsesión por el oro se volvió fea. Esclavizó, castigó e impuso el dominio europeo con brutalidad. En resumen, su llegada desencadenó un horror de siglos de enfermedades, explotación y colapso cultural. Así que, sí, gracias por eso. En su segundo viaje, no solo llegó con una tripulación de tamaño considerable, llegó con 17 barcos y más de 1000 hombres. La situación se intensificó. Rápidamente, se fundaron pueblos. La resistencia fue aplastada.
Su reinado en la Española se deterioró tanto que fue arrestado y enviado de vuelta a España, encadenado. Sí, el hombre que una vez ostentó títulos reales fue arrojado a la versión medieval de la cárcel de recursos humanos, y aún así se las arregló para emprender un último viaje. Exploró partes de Centroamérica, aferrado aún a sus sueños de ríos de oro y rutas marítimas más cortas. Pero el tiempo lo había dejado atrás. Estaba enfermo, marginado y reemplazado por aventureros más jóvenes. Adelanto es Amerigo, no él, quien aparecería en los mapas. Murió en 1506, convencido aún de haber llegado a Asia, sin darse cuenta de que, literalmente, había redibujado el mundo. ¿Su legado? Vaya. Durante mucho tiempo fue celebrado como una estrella de rock, estatuas, festividades, poemas dramáticos, todo el tinglado. La gente lo llamaba el descubridor de un nuevo mundo, olvidando convenientemente que ya había gente viviendo allí. Ah, y exploradores nórdicos como Leif Erikson se le adelantaron en llegar a Norteamérica por siglos, pero en los últimos tiempos su brillo se ha desvanecido, su historia ha sido revaluada, como debe ser. El sufrimiento, la propagación de enfermedades, la violenta conquista, todo forma parte de la misma narrativa. Colón pasó de ser un audaz explorador a un complejo símbolo de imperio, opacidad y agitación. No es precisamente el cuento de hadas con el que crecimos. Así que esta noche, mientras te dejas llevar por los sueños, imagínatelo a bordo de la Santa María, con las velas ondeando, el océano extendiéndose hasta el infinito. Imagina esa avalancha de tierra tras un mar infinito, la maravilla, la ambición, los errores colosales. No era un santo, no era un villano de dibujos animados, era un producto de su tiempo, un soñador, un intrigante, un hombre profundamente imperfecto que cambió el mundo sin comprender del todo cómo. Y mientras el sueño te lleva, recuerda, no se trata solo de los viajes que hacemos, sino de las historias que elegimos contar sobre ellos. ¿Te ha resultado útil esta conversación hasta ahora? Érase una vez, en la Tierra del Sol, el mar y las velas, un joven llamado Vasco, que creció escuchando las historias descabelladas de los exploradores portugueses en busca de gloria y oro por las islas del Atlántico y las costas africanas. Ahora, Portugal, pequeño y rudimentario como era, había desarrollado esta malsana obsesión por el mar. Era la época en que las ambiciones marineras de Portugal se alimentaban de sueños de riquezas y especias exóticas, y la visión del príncipe Enrique el Navegante, sí, existía y tenía una pasión por la navegación, ya había impulsado a los exploradores portugueses a recorrer las costas de África. El gran sueño, un atajo a la India, el cofre del tesoro de Oriente, donde aguardaban sedas, especias y gemas, por no mencionar la misteriosa tierra de la propia India. Europa dependía de las rutas comerciales terrestres, que eran más enmarañadas que un espagueti, controladas por sultanes, imperios y algún que otro obstáculo. Lo que Portugal realmente quería era una ruta marítima para evitar a los intermediarios y reclamar el tesoro para sí mismo. Y así, Vasco, el marinero no tan experimentado, pero increíblemente astuto y testarudo, recibió la difícil tarea de hacer realidad este sueño. En 1497, el rey Manuel I de Portugal, motivado por una combinación de fe y dinero, decidió que Vasco era el hombre indicado para liderar la expedición más audaz hasta la fecha, navegar alrededor de África para llegar a la India. Armado con 4 barcos, el San Gabriel, el San Rafael, un barco de suministros y una pequeña carabela, Vasco tenía más inteligencia que experiencia en navegación.
Piense en inteligencia que piernas. El 8 de julio de 1497 partieron de Lisboa, con las velas ondeando al viento, rumbo a la costa africana. La flota de Vasco seguía los pasos de exploradores anteriores. Sí, Bartolomeu Díaz ya había llegado al extremo sur de África en 1488, pero no hay detalles. Pero Vasco marcaba su propio rumbo. Navegaron mar adentro en el Atlántico para evitar las traicioneras corrientes costeras y tras meses navegando por la inmensidad del océano, finalmente llegaron al Cabo de Buena Esperanza, donde los océanos Atlántico e Índico se enfrentan como los titanes de la mitología griega. No era un simple paseo por la playa, tormentas, motines y escorbuto les pisaban los talones. Pero Vasco era terco como una mula, perseverando a pesar de todo. En el camino hicieron paradas en bulliciosas ciudades portuarias musulmanas como Mozambique y Mombasa, donde el grandioso plan de Vasco de llegar a la ciudad navegando como un héroe conquistador no le granjeó precisamente una cálida bienvenida. Los sultanes locales no veían con buenos ojos a estos extranjeros portugueses, y Vasco, bendito sea, no comprendía del todo las complejidades políticas y culturales de la región. Sin embargo, en la ciudad de Melindi la situación mejoró. Vasco consiguió un aliado y, aún más importante, un piloto que sabía cómo navegar con los vientos monzónicos. Y tras 23 días en el mar, llegaron a Calicut, la actual Cochicode, en la costa suroeste de la India, en mayo de 1498. Calicut no era un pueblo remoto, era un mercado próspero y cosmopolita, rico en especias como pimienta, canela y cardamomo, el tipo de cosas que hacían la boca agua a los comerciantes europeos. Pero, naturalmente, Vasco cometió un error clásico de novato. Trajo regalos pésimos. Los portugueses creían que estaban impresionando a los lugareños con sombreros, telas y baratijas, pero los indígenas estaban acostumbrados al oro, la seda y el marfil. De ahí el incómodo silencio diplomático. La situación se tensó, sobre todo cuando los comerciantes locales empezaron a resentirse por la actitud prepotente de Vasco. Vasco logró conseguir algunas especias para su viaje de regreso, pero ¿la relación? Estaba en terapia intensiva. A su regreso a Portugal en 1499, Vasco fue recibido como un héroe colmado de títulos, riquezas y tantos desfiles que harían ruborizar a cualquier celebridad moderna. Pero Vasco aún no había terminado. En 1502 regresó a la India, pero esta vez no solo vino por especias. Llegó con 20 buques de guerra y órdenes de imponer el dominio portugués en el Océano Índico. La diplomacia se fue por la ventana y Vasco se volvió implacable. Atacó barcos árabes, bombardeó puertos e intimidó a los gobernantes locales para que se sometieran. En un acto particularmente brutal, capturó un barco lleno de peregrinos musulmanes y lo incendió por completo, matando a más de 300 civiles inocentes. Digamos que Vasco ya no era un simple explorador, ahora era un precursor del imperialismo. Puede que haya sido duro, pero sentó las bases del imperio portugués en la India, creando una serie de puestos de avanzada que dominarían la región durante siglos. Tras este segundo viaje, Vasco se tomó un respiro del mar, convirtiéndose en una figura adinerada y respetada, cuyo nombre era temido en todo el mundo. Pero para la década de 1520, el otrora poderoso imperio portugués en la India se estaba desmoronando, plagado de corrupción y rebelión. Así que en 1524, con casi 65 años, Vasco fue sacado de su retiro y enviado de vuelta a la India como virrey,
esencialmente el hombre del rey al otro lado del mundo. Y bueno, digamos que el resto de su vida definitivamente no fue tan fácil como los primeros capítulos de su viaje. Érase una vez, en un reino en los confines de Europa, un joven llamado Vasco escuchaba atentamente las historias de aventureros portugueses que navegaban para descubrir islas lejanas en el Atlántico y las costas de África, donde aguardaban oro y gloria. En aquella época, Portugal, un reino pequeño pero ferozmente ambicioso, se había obsesionado por completo con el mar. Gracias a la visión de un príncipe particularmente visionario, los exploradores portugueses habían estado avanzando lentamente por la costa occidental de África, soñando con un atajo hacia las legendarias riquezas de Oriente, especias, sedas, joyas y la legendaria tierra de la India. Europa llevaba siglos dependiendo de largas y peligrosas rutas comerciales terrestres, controladas por imperios y sultanes más interesados en grabar las mercancías y perturbar el comercio que en llevarlas al mercado. ¿El sueño? Evitar todas esas tonterías, navegar directamente al corazón de Oriente y hacerse con las riquezas sin intermediarios. Un sueño glorioso, pero a la vez descabellado. Entra Vasco da Gama, un hombre con una determinación férrea y una mente tan aguda como la picadura de un escorpión. En 1497, el rey Manuel I de Portugal, impulsado tanto por su fe como por su codicia, lo eligió para liderar la expedición más audaz hasta la fecha, navegar alrededor de África y llegar directo a la India. Vasco no era un marinero experimentado como Colón, pero era brillante, inquebrantable y un hombre que conseguía resultados. Así, en julio de 1497, él y su tripulación zarparon de Lisboa. Con las velas ondeando al viento, las relucientes armaduras nuevas reluciendo al sol y los barcos con un aspecto impecable, siguieron los pasos de exploradores como Bartolomeu Díaz, quien valientemente había rodeado el extremo sur de África apenas unos años antes. Pero a diferencia de ellos, Vasco estaba a punto de hacer algo mucho más audaz. Se aventuraría en mar abierto para evitar esas molestas corrientes. Pasaron los meses, las tormentas arreciaban y la moral decayó más rápido que la temperatura del mar, pero Vasco siguió adelante. Finalmente llegaron al Cabo de Buena Esperanza, ese punto turbulento donde los océanos Atlántico e Índico chocan como dos bestias míticas en una lucha anegada. Doblar el cabo no fue tarea fácil. Los marineros luchaban contra tormentas, escorbuto, motines y cualquier otra cosa desagradable que pudiera salir mal. Pero Vasco, terco como una mula en un día lluvioso, se negó a dar marcha atrás. Navegando por la costa oriental de África, Vasco y su flota hicieron escala en prósperas ciudades portuarias musulmanas como Mozambique y Mombasa, lugares que ya bullían con el comercio procedente de Arabia, África y más allá. Pero las cosas no iban precisamente bien en estas ciudades. Los sultanes musulmanes no estaban precisamente extendiendo la alfombra roja para estos extraños extranjeros cristianos. Vasco llegó esperando fanfarrias, pero los lugareños no estaban precisamente entusiasmados con sus regalos cursis. Los portugueses creían que les estaban ofreciendo cosas estelares, sombreros, telas, baratijas, palanganas, pero los lugareños, acostumbrados a las sedas y al marfil, se sintieron decepcionados. Así que, mientras Vasco se dedicaba a hacer amigos, las cosas se pusieron incómodas. Aún así, logró enganchar a un aliado, un navegante anónimo, posiblemente un marinero árabe o indio local, que ayudó a guiar la flota a través del Océano Índico, aprovechando los vientos monzónicos estacionales.
el tipo de fuerzas naturales que aceleran el corazón de los marineros. Tras 23 días de navegación, Vasco llegó a Calicut, en la costa suroeste de la India, en mayo de 1498. Y digamos que Calicut no era un pueblo remoto, era un bullicioso centro comercial, repleto de especias, cardamomo, canela y pimienta, el tipo de tesoros que hicieron la boca agua a los europeos durante siglos. Comerciantes de todos los rincones del mundo pasaban por sus mercados, y su gobernante, el Zamorín, era poderoso y estaba bien informado. Desafortunadamente, Vasco cometió una vez más un error de novato. Sus regalos, bueno, digamos que no impresionaron precisamente. Los portugueses pensaron que habían traído artículos de lujo, pero los lugareños estaban más acostumbrados al oro y la seda que a los sombreros y las baratijas. Como era de esperar, los lugareños no estaban muy contentos con los insistentes portugueses, y Vasco se fue con una relación diplomática tensa, a pesar de cargar algunas especias. Pero aún así, Vasco lo había logrado. Navegó a la India y vivió para contarlo. Regresó a Portugal en 1499, entre la fanfarria usualmente reservada para la realeza. Desfiles, fiestas y un estatus de héroe nacional instantáneo. Títulos, riqueza y prestigio lo inundaron. De repente, todos en Portugal querían ser el próximo Vasco da Gama. Pero Vasco no había terminado. Oh no, en 1502 regresó a la India, pero esta vez no solo buscaba tesoros. Llegó con 20 buques de guerra, cañones cargados y órdenes de afirmar el dominio de Portugal sobre el Océano Índico. Y, déjenme decirles, las cosas empeoraron. Este ya no era un viaje de exploración, sino un viaje de conquista. Vasco da Gama atacó barcos árabes, bombardeó puertos y empleó tácticas de intimidación increíbles. En un episodio especialmente siniestro, Vasco se apoderó de un barco lleno de peregrinos musulmanes que regresaban de la Meca y ordenó incendiarlo, matando a más de 300 civiles. Este ya no era el viaje de un explorador audaz, sino un imperialismo en toda regla. Vasco da Gama se convirtió en el punto álgido de la expansión europea, pero el coste fue alto. A pesar del derramamiento de sangre, las acciones de Vasco establecieron puestos de avanzada portugueses y sentaron las bases para un imperio que se extendía desde Lisboa hasta Goa. Tras su segundo viaje, Vasco se retiró del mar, convertido ya en una figura adinerada, respetada y temida. Pero para la década de 1520, el imperio portugués en la India comenzaba a desmoronarse bajo la corrupción y la rebelión. Así que en 1524, con casi 65 años, Vasco fue llamado a abandonar su retiro para convertirse en virrey de la India, esencialmente el hombre del rey al otro lado del mundo. Pero ahí es donde la historia continúa. Él y el resto de su tripulación se toparon con las Filipinas, un lugar tan lejano que bien podría haber sido la Luna. Allí conocieron a lugareños amigables, intercambiaron especias y sorprendentemente se involucraron en la política local. Melan, siempre navegante y diplomático, terminó involucrado en un conflicto local. ¿El resultado? Murió en batalla en abril de 1521, lejos de su tierra natal, lejos de las islas de las especias que se había propuesto alcanzar. Pero incluso muerto, su legado perduró. Los hombres restantes, ahora más fantasmas que carne, cruzaron el Pacífico a trompicones y finalmente llegaron a España, demostrando que la idea de Melan no era tan descabellada como parecía. Regresaron como héroes, trayendo consigo historias de supervivencia, especia y un mundo mucho más vasto
de lo que nadie se hubiera atrevido a imaginar. El viaje de Melan quedó grabado en la historia. El hombre que quiso demostrar que la Tierra era más grande de lo que sugerían los mapas, que se atrevió a cruzar las inexploradas y misteriosas aguas de lo desconocido. Claro, tenía sus defectos, sus escándalos y cierta relación problemática con la corona española, pero ¿quién no? Después de todo, fue el primero en completar una circunnavegación del globo. Una hazaña nada desdeñable para un hombre que tuvo que lidiar con motines, casi morir de hambre y, el pequeño inconveniente de morir a mitad de camino. Pero en el gran esquema de las cosas, Melan es un recordatorio de que la grandeza a menudo tiene un alto precio, como la hambruna, la traición y encontrarse con un grupo de personas a quienes tal vez no les entusiasme que hayas llegado a reclamar sus tierras. Aún así, su espíritu sigue vivo, no en los simples mapas de la época, sino en cada centímetro de agua que él y su tripulación conquistaron, demostrando que el mundo, aunque lleno de monstruos, también está lleno de maravillas para aquellos lo suficientemente valientes como para ir a buscarlas. Llegaron a las Islas Marana y luego navegaron hacia Filipinas, donde la vida y la muerte los acechaban. En Filipinas, Melan se dedicaba a intentar hacerse amigo de los reyes locales. Uno de ellos, Raja Humabón, se convirtió al cristianismo, y Melan, sintiéndose explorador, misionero y caudillo a partes iguales, prometió protegerlo de sus enemigos. Alerta de spoiler, fue una pésima idea. El 27 de abril de 1521, en la batalla de Mactán, Melan lideró una pequeña fuerza contra el jefe guerrero Lapu-Lapu, pensando que sería pan comido. En cambio, se vieron superados en número, flanqueados y básicamente superados en fuerza. Melan resultó herido, fue abandonado por algunos de los suyos y finalmente fue apuñalado y asesinado a machetazos en la playa. Murió lejos de casa, probablemente sin imaginar que se volvería inmortal. Solo 3 barcos lograron salir de aquel embrollo. Los supervivientes llegaron a duras penas a las Islas de las Especias, donde cargaron clavo y nuez moscada, que valían más que el oro en Europa. Pero volver a casa fue otro desastre. Un barco, el Trinidad, fue capturado por los portugueses. Otro, el Concepción, fue hundido. Solo el Victoria, capitaneado por Juan Sebastián Elcano, logró regresar a España en septiembre de 1522, completando la primera circunnavegación del globo con tan solo 18 supervivientes, de un total de casi 270. Eso son 18. Pero aquí está el truco. Demostraron algo que cambiaría el mundo. La Tierra podía circunnavegarse por mar. Los océanos estaban conectados y el mundo era una gigantesca esfera giratoria. Melan no vivió para terminar el viaje, pero lo concibió, lo dirigió y pagó el precio máximo por él. Nombró océanos, conectó hemisferios y cambió la forma en que la gente concebía el mundo. ¿Era perfecto? En absoluto. Era arrogante, testarudo y capaz de crueldad. Pero también fue valiente, desafiando la razón y visionario de maneras que nadie podría haber previsto. Hoy lo recordamos no solo por navegar, sino por atreverse a soñar lo imposible. Así que, querido soñador, cierra los ojos un momento. Imagina un barco en el borde del mundo, con las velas brillando bajo la luz de la luna y su capitán contemplando lo desconocido. Siente el crujido de la madera, el suave silencio de las olas y el instante sin aliento cuando el mapa se agota y las estrellas empiezan a susurrar. Deja que la valentía de Melan te lleve a un sueño tranquilo esta noche, a través de océanos que ya no nos asustan, bajo constelaciones que ahora tienen nombre.
y sueña, como él, con un mundo lleno de maravillas, esperando ser descubiertas. Buenas noches, querido soñador. Que tus sueños te lleven más allá del borde y te traigan sano y salvo a casa. Y luego está Hernán Cortés, el hombre que hacía vibrar a la gente del sol. Todo comenzó, como suele ocurrir en estas historias épicas, con un nacimiento humilde. Alrededor de 1485, en la ciudad de Medí, España, nació un niño llamado Hernán Cortés, en el seno de una familia de la nobleza menor. Lo suficientemente noble como para tener grandes sueños, pero no lo suficientemente rico como para comprar su lugar. De niño, era inteligente, inquieto y un poco demasiado astuto para su propio bien. Empezó a estudiar Derecho, pero lo abandonó rápidamente porque, bueno, ¿quién necesita códigos legales cuando podría estar buscando aventuras, gloria y una montaña de oro? En 1504, a la temprana edad de 19 años, Cortés zarpó hacia la Española, una de las colonias españolas en el Caribe. Allí, y más tarde en Cuba, trabajó como notario, soldado y terrateniente, mientras aprendía los entresijos de la conquista y la colonización. Pero Cortés no era de los que solo seguían órdenes. Quería más: mando, poder, fama, todo. Y como suele ocurrir con las almas ambiciosas, le entregó un imperio en bandeja de plata. En 1519, el gobernador español de Cuba, Diego Velázquez, autorizó una expedición para explorar y comerciar con el continente. Cortés fue puesto al mando, pero justo antes de zarpar, Velázquez lo pensó mejor, probablemente intuyendo que Cortés tenía ambiciones más ambiciosas que el simple comercio de especias. Pero Cortés, siempre rebelde y ambicioso, ignoró las órdenes y zarpó de todos modos, con la mira puesta en el oro y en un imperio del que hablaban los lugareños: México. Desembarcó en la costa de Yucatán y emprendió un viaje que revolucionaría la historia. Cortés aprendió rápidamente sobre el imperio azteca, una civilización colosal y poderosa centrada en la vasta e imponente ciudad de Tenochtitlán, construida sobre un lago. El pueblo mexica, pronunciado meeca, tenía pirámides, enormes ciudades y rituales que impactaron y fascinaron a los españoles. Pero aún más crucial, Cortés aprendió que muchas tribus odiaban a los aztecas, oprimidos y grabados por el imperio, quienes veían a los españoles como aliados potenciales. Cortés, siempre oportunista, aprovechó esto con brillante frialdad. Forjó alianzas, reunió traductores, incluyendo a una ingeniosa mujer, nahua, llamada La Malinche, quien se convertiría en su consejera, traductora y madre de su hijo, y comenzó a comprender la política, las debilidades y las vulnerabilidades del imperio. Y al más puro estilo de Cortés, quemó sus propios barcos, declarando a sus hombres: conquista o muere. Así que con menos de 500 españoles, unos pocos cañones y un creciente ejército de aliados indígenas, Cortés marchó tierra adentro. Para noviembre de 1519 llegó a las relucientes puertas de Tenochtitlán. Ahora, deja volar tu imaginación. Esta ciudad era única en Europa. Se asentaba en una isla en medio del lago Texcoco, con imponentes templos, acueductos, jardines flotantes, enormes mercados y calzadas bordeadas de canoas. Albergaba a más de 200.000 personas, una población mayor que la de la mayoría de las capitales europeas. El gobernante Moctezuma II recibió a Cortés con regalos y hospitalidad. Ya sea que creyera que Cortés era el dios Quetzalcóatl que regresaba, o simplemente quisiera evitar el conflicto, la historia estaba a punto de cambiar para siempre. La guerra, tema que los historiadores aún debaten. Cortés
con su típica mezcla de asombro y cálculo, no tardó en tomar a Moctezuma como rehén, pues ¿para qué dejar libre a un poderoso emperador cuando se puede manipularlo para que controle una ciudad entera? Audaz, peligrosa y muy cuestionable, esta acción desencadenó rápidamente una serie de acontecimientos que dejarían a cualquiera aturdido. La arrogancia española, los malentendidos culturales y, siendo sinceros, algunas tácticas brutales generaron un polvorín de tensión. En 1520, mientras Cortés se ocupaba de sus propios rivales españoles, su teniente tomó la desafortunada decisión de masacrar a los nobles aztecas durante un festival. La situación se intensificó rápidamente, la ciudad estalló en furia y cuando Cortés regresó para arreglar la situación, pensó que podría ser útil que Moctezuma saliera a hablar con su pueblo. Resultó que el pueblo del emperador estaba tan furioso que lo apedrearon hasta que murió. Sí, a manos de su propio pueblo. Ahora, los españoles se encontraban atrapados en una ciudad que no era para nada su club de fans. El 30 de junio de 1520, los españoles intentaron escapar sigilosamente al amparo de la noche, sacando oro y otros botines. Sorpresa, fueron atrapados, emboscados y masacrados. Cientos de ellos se ahogaron. Este evento, llamado la Noche Triste, pero de alguna manera Cortés logró sobrevivir. Un año después, Cortés regresa con venganza. Forjó alianzas con los Claxon, un grupo de indígenas que no sentían precisamente debilidad por los aztecas. Con barcos, armas y un plan sólido en mano, Cortés regresó a Tenochtitlán en mayo de 1521. Esta vez no estaba allí para una visita amistosa. Estaba allí para someter la ciudad. Durante 3 meses brutales, Tenochtitlán estuvo sitiada. El lago estaba bloqueado, las enfermedades, la viruela, el hambre y la desesperación absoluta se extendieron como un reguero de pólvora. Los aztecas contraatacaron con férrea determinación bajo el mando de su nuevo líder, Cuauhtémoc. Pero el 13 de agosto de 1521, la ciudad cayó. Tenochtitlán quedó reducida a escombros y el poderoso imperio azteca desapareció. Cortés se erigía ahora como gobernante de un imperio destruido, con los restos de una antigua civilización bajo sus pies. Fundó la Ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlán y emprendió la larga y brutal tarea de convertir este mundo destrozado en una colonia española. Se convirtió en gobernador de Nueva España, pero su triunfo duró poco. Sus rivales políticos lo acechaban como buitres, acusándolo de todo, desde crueldad y corrupción hasta excesiva ambición. Finalmente, fue llamado de vuelta a España, donde pasó sus últimos años en la oscuridad, intentando desesperadamente recuperar el favor real que había perdido hacía mucho tiempo. Murió en 1547 a la madura edad de 62 años, no en el campo de batalla, sino en su cama. Era rico, rico como un tesoro de oro, pero atormentado por la destrucción que había causado. Hernán Cortés sigue siendo una de las figuras más controvertidas de la historia. Para algunos, fue un genio táctico, un hombre audaz que se enfrentó a adversidades imposibles y derrocó un imperio. Para otros, fue un invasor despiadado cuya avaricia y crueldad aniquilaron una civilización entera. Ambas cosas son ciertas. El mundo al que llegó no era inocente, pero el mundo que dejó tampoco fue precisamente amable. No se limitó a explorar, conquistó. Y la conquista, como nos cuenta la historia, deja fantasmas tras de sí. Así que, al cerrar los ojos esta noche, piensa en la gran ciudad de Tenochtitlán, surgiendo de las aguas, con sus majestuosos templos brillando al sol, y la gente bailando bajo grandes estandartes emplumados.
Ahora imagina a un hombre en la orilla, observándolo todo, con el oro brillando en sus ojos, sabiendo que lo cambiaría para siempre. Dulces sueños, soñador. Que tu descanso esta noche esté lleno de reflexiones, no solo sobre lo ganado, sino también sobre lo perdido. En cuanto a John Catt, el hombre que ayudó a dibujar el borde del mapa, su historia comienza alrededor de 1450 en la legendaria ciudad portuaria de Génova, Italia, un lugar que ya estaba produciendo exploradores como Colón. Nacido como Giovanni Caboto, creció en el bullicioso mundo marítimo de Venecia, donde aprendió navegación, cartografía y estrategias mercantiles como si fueran parte del currículo local. Como todos los demás en Europa en aquel entonces, Caboto estaba obsesionado con el sueño de las especias, la seda y el oro. Pero mientras españoles y portugueses recorrían África y el oeste como frenéticos buscadores de tesoros, Caboto tuvo otra idea. ¿Y si existiera un atajo? ¿Y si se pudiera ir al noroeste, a través del gélido e inexplorado Atlántico, directo al corazón de lo desconocido? Era una idea audaz, aguda como una ráfaga de aire marino, y despertó algo en su interior. Tras años navegando por las rutas comerciales del Mediterráneo, Caboto, que ahora se hace llamar John Catt, llegó a Inglaterra, un país que aún se estaba familiarizando con el mar. Pero en 1496, Enrique VII, un rey con un grave caso de alcancemos a España y Portugal, le otorgó a Catt una licencia para explorar nuevas tierras en nombre de Inglaterra. ¿La trampa? Catt tuvo que financiar todo el viaje él mismo. Sin presiones, ¿verdad? Así que John Catt partió en mayo de 1497 a bordo de un pequeño barco llamado Matthew, de no más de 50 toneladas y con unos 18 o 20 hombres a bordo. Sin buques de guerra de lujo, sin promesas de oro, solo un barco tranquilo, un capitán audaz y una pregunta candente. ¿Qué hay más allá de este mar frío e infinito? El viaje no fue fácil, por supuesto. El Atlántico no tenía ninguna intención de ser amable, con niebla, viento y un frío glacial. Pero tras semanas de navegación, a finales de junio, Catt por fin avistó tierra. Pero no el paraíso tropical con palmeras y loros que había encontrado Colón. No, esta era una costa escarpada y salvaje. Acantilados imponentes, bosques densos y aguas heladas. Y eso, amigos míos, probablemente era la escarpada costa de lo que ahora llamamos Terranova. Imagínense esto, una brisa marina salada, 5 barcos meciéndose en el muelle y unas 160 almas aventureras lideradas por un hombre que era a partes iguales pirata, explorador y la encarnación del caos. El buque insignia, originalmente llamado Pelícano, ¿por qué no?, pero pronto rebautizado gloriosamente como Ciervo Dorado, porque nada dice «estoy aquí para destrozar tu imperio» como un ciervo dorado. Esta alegre banda de navegantes recorrió la costa africana, cruzó el Atlántico como un charco y se dirigió directamente a la aullante miseria del extremo sur de Sudamérica. Allí, en la agitada mezcla de icebergs, tempestades y motines, se abrieron paso a través de lo que ahora llamamos el Estrecho de Magallanes, aunque pesadilla de canales de viento rugientes habría sido más sincero. Del otro lado, sorpresa. Solo un barco sobrevivió, el Golden Hind, destrozado pero aún en marcha. Y con eso, nuestro chico Drake se convirtió en leyenda. Pirateó la costa del Pacífico de Hispanoamérica como una tormenta con forma humana, asaltando pueblos, capturando barcos y viviendo el sueño de todo cazador de tesoros. Su momento cumbre: capturar un galeón español con un nombre tan grandioso que parece de telenovela, Nuestra Señora de la Concepción. Pero la tripulación la llamaba Cacafuego. Sí,
Se traduce como fire shitter, porque nada intimida tanto como el humor sanitario. En fin, este flotante cofre del tesoro contenía 26 toneladas de plata, oro, joyas, seda y porcelana. 26 toneladas. Drake y sus hombres eran más ricos de lo que jamás imaginaron. ¿Pero se detuvo? Claro que no. Drake era como si la ambición tuviera futuro. Siguió navegando hacia el norte, en busca del mítico Paso del Noroeste. Algunos dicen que llegó hasta Oregón o incluso a la Columbia Británica, probablemente con la esperanza de encontrar un túnel marítimo etiquetado como atajo a Europa. No hubo suerte. Así que viró hacia el oeste, rumbo al infinito desierto azul del Pacífico. 68 días de océano vacío, comida podrida y angustia existencial después, llegaron a Filipinas. De allí, Java, luego el Cabo de Buena Esperanza, y finalmente, en 1580, el Golden Hind regresó a Inglaterra con dificultad, como un perro que se lleva el mundo entero. Apenas la segunda circunnavegación de la historia, y a diferencia de Magallanes, Drake sobrevivió a la suya. La reina, al más puro estilo real, lo nombró caballero en secreto a bordo del Golden Hind, como si estuviera concediéndole honores al propio Poseidón. Pero Drake no había terminado. En 1585 regresó al Caribe con el corazón en la mano y la mente puesta en el botín. Saqueó Santo Domingo, Cartagena e incluso le dio un mordisco a Florida. Y cuando España decidió aliarse con los ingleses en 1588, lanzando la infame armada, Drake ayudó a despacharla, utilizando tácticas astutas y brulotes, que son exactamente lo que parecen. Básicamente, convirtió los barcos en cócteles Molotov flotantes e incendió la flota española como si fuera una hoguera. Para entonces, Drake ya no era solo una amenaza temeraria, era un héroe nacional, un genio naval y la personificación del dedo medio de Inglaterra hacia España. Pero el mar da y el mar quita. En 1595, ya mayor, con más canas y, según se dice, con menos dientes, Drake intentó una última gran hazaña, un ataque a Panamá. Pero la magia se había esfumado. Los españoles estaban preparados, las enfermedades eran más atroces, y el 28 de enero de 1596, Drake murió de disentería frente a la costa de Portobelo, Panamá. Sus hombres lo enterraron en el mar con la armadura completa, en un ataúd revestido de plomo, al son lúgubre de los tambores y las olas que lo alzaron. Drake permanece inmortal en estatuas, letreros callejeros y cuentos susurrados. Para los ingleses, era el apuesto lobo de mar que contribuyó a la creación de un imperio. Para los españoles, era el drake, el dragón, una pesadilla con forma humana. Se rumorea que pusieron una recompensa de 20.000 ducados por su cabeza. Fue explorador y saqueador, caballero y pirata, azuzador de tormentas y forjador de caminos. Trazó caminos a través de los océanos y, al hacerlo, contribuyó al inicio de la era del dominio marítimo de Inglaterra. Así que ahora, querido soñador, cierra los ojos e imagínalo, el Golden Hind navegando bajo la luz de la luna, sus velas reflejando la luz de las estrellas, su capitán riendo al viento. Imagina un tesoro, cañonazos y el susurro de una reina en las sombras de su corte. Que navegue, que tiemble el mundo y que tus sueños esta noche resuenen con el crujido de las maderas, el canto de los remos y la indómita y hermosa certeza de que una sola alma puede ondularse a través de la historia y del mar. Buenas noches, querido soñador. Que tengas un sueño tranquilo, pero tu espíritu siempre aventurero. Hola, mente curiosa.
Sube a bordo del HMS Endeavour, donde la ilustración se encuentra con el espionaje y la ciencia se codea con los secretos. Primero la parte noble. Nuestros héroes marineros fueron enviados a Tahití con telescopios a cuestas para presenciar el gran espectáculo cósmico del tránsito de Venus. Es entonces cuando Venus, ese pequeño y coqueto planeta, se contonea frente al Sol, un evento astronómico de pasarela que permite a los terrícolas calcular la distancia a la que nos encontramos de nuestra ardiente estrella. Matemáticas sensuales. Ahora, la parte de misterio. Bajo esta apariencia de ciencia se escondía un objetivo secreto: navegar hacia el inexplorado Pacífico Sur en busca de Terra Australis Incognita, una tierra mítica de hielo, misterio y probablemente pingüinos con secretos. La misión: cartografiarla, reclamarla, no morir. A bordo de este laboratorio flotante, científicos, artistas, marineros, un chico muy bueno, una galga llamada Lady y unas patillas muy pobladas. Y un joven y entusiasta botánico capaz de identificar un helecho raro en menos de lo que se tarda en decir fotosíntesis. Con la curiosidad en las velas y los ideales de la ilustración en la sangre, partieron. En 1769 llegaron a Tahití. Allí vieron a Venus hacer su trabajo, o algo así. Un molesto truco óptico llamado efecto de la gota negra convirtió la medición precisa en una conjetura cósmica. Aún así, se las arreglaron. A partir de ahí, la cosa se puso interesante. Cartografiaron nuevas islas: Huajine, Raiatea, Bora Bora, una especie de bingo de islas tropicales. El capitán Cook no era el típico tipo de plantar una bandera y conquistar. De hecho, intentó la diplomacia con los tahitianos locales y se ganó el respeto por su, relativamente, serenidad. A veces surgían tensiones, pero Cook mantuvo la calma con más calma que la mayoría de los colonizadores. Y entonces, rumbo al oeste. Llegaron a Nueva Zelanda y se convirtieron en los primeros europeos en navegar alrededor de sus islas y cartografiarlas correctamente. Un desvío bastante bueno. Pero la verdadera sorpresa llegó en abril de 1770. Tierra a la vista. La costa oriental de Australia se vislumbraba en el horizonte, desconocida para los europeos, pero hogar de sus pueblos indígenas. Desembarcaron en lo que se conocería como la Bahía Botánica, llamada así por la cantidad desorbitada de especímenes de plantas recolectados. Los botánicos prácticamente se volvieron locos. Cook y su tripulación se encontraron con el clan Queagal de la nación Darawal, el primer contacto registrado entre indígenas australianos y británicos. Adelanto, no sería el último. Rumbo al norte, se toparon con la gran barrera de coral y el arrecife les devolvió el golpe. El Endeavour casi se hunde. La tripulación sobrevivió a duras penas. Su barco parecía haber pasado por una licuadora, pero bueno, la misión continuó. Cook regresó en 1771 entre el estruendo y los aplausos, sin el estruendo. Fue aclamado como un héroe, aunque mantuvo su modestia, quizá porque sus zapatos aún estaban húmedos por todo aquel drama en el arrecife. Pero espera, hay más. Viaje 2. El ataque del hielo. Siguiendo en busca del esquivo continente austral, Cook ahora comandaba el Resolution y el Adventure, que suenan menos a barcos y más a bebidas energéticas. Se adentró en la Antártida como ningún otro humano antes. ¿Encontró un paraíso? Number solo una decepción gélida y brumosa. Terra Australis, si existía, claramente no era una propiedad frente al mar. Sin embargo, este viaje marcó la historia de otra manera. Cook se convirtió en el cazador del escorbuto. Mientras otros capitanes veían a sus tripulaciones marchitarse como lechugas olvidadas, Cook sirvió chucrut, cítricos y malta.
¿El resultado? Un barco lleno de marineros sorprendentemente saludables. No solo venció a la enfermedad, sino que venció a la nutrición del siglo XVIII. Para entonces, Cook ya no era solo un hombre. Era la figura de la Ilustración, explorador, científico, gurú de la salud. Pero el mar tenía un capítulo más que escribir. Viaje 3, el gran final. El objetivo: encontrar el paso del noroeste, una ruta legendaria a través del Ártico que conecta el Pacífico y el Atlántico. Cook volvió a Tahití, donde fue recibido como un semidios que regresa de su año sabático, y luego navegó hacia Hawái. Y ahí fue donde el destino le hizo tropezar. Los hawaianos quedaron maravillados por las velas blancas y el extraño hombre que llegó durante su temporada de paz. Algunos pensaron que podría ser Lono, un dios. Cook fue tratado como un rey, pero los dioses resultan huéspedes incómodos. Su presencia avivó la política local y con el tiempo desgastó su bienvenida. Navegó hacia Alaska, explorando las costas heladas en busca de ese atajo inexistente. Al encontrar solo más hielo, regresó a Hawái en 1779. Pero esta vez, el paraíso había perdido la paciencia. Se produjo un robo. La tensión estalló. Cook, siguiendo su estrategia habitual, intentó tomar como rehén a un jefe local para forzar las negociaciones. Esta vez les salió el tiro por la culata. Los isleños resistieron. El 14 de febrero de 1779, a orillas de la bahía de Kealakekua, James Cook murió en una caótica escaramuza playera. Murió no como un conquistador, sino atrapado entre dos mundos, respetado por unos, resentido por otros. Los hawaianos devolvieron partes de su cuerpo con ceremonia. El resto fue reclamado por el mar. Los viajes de Cook transformaron el mundo, no al conquistarlo, sino al medirlo. Sus mapas eran tan precisos que aún se utilizaban siglos después. Documentó miles de especies de plantas y animales. Llevó a Europa historias e imágenes de mundos previamente desconocidos para ellos, pero también sentó las bases para la colonización. Los mapas que guiaban a los barcos pronto guiarían a los imperios. El conocimiento que compartió trajo asombro, pero también conquista. Su legado es como el océano, vasto, hermoso, peligroso e imposible de comprender por completo. Así que ahora, querido soñador, cierra los ojos. Imagina el Resolution flotando bajo un cielo iluminado por la luna, con sus velas brillando como alas fantasmales. Imagina a Cook, sextante en mano, midiendo las estrellas, no por el oro ni la gloria, sino por la alegría de conocer lo desconocido. Sin tesoros, sin cañonazos, solo la emoción del descubrimiento. Buenas noches, soñador. Que tus sueños sean vastos como océanos y brillantes como constelaciones. El HMS Endeavour, zarpando en una misión tan noble como sigilosa. Primero, la parte científica. El barco se dirigía a Tahití para presenciar un juego cósmico de escondite. Venus deslizándose frente al Sol, un evento inusual que ayudaría a los astrónomos a determinar la distancia a la que se encuentra la Tierra de nuestro ardiente creador de vida. Pero eso era solo la punta del telescopio. Misión 2, supersecreta. Explorar y cartografiar el misterioso Pacífico Sur, en busca de una tierra legendaria conocida solo en susurros, la gélida y brillante Terra Incognita, un continente austral que, según los rumores, se estaba enfriando allí abajo, siendo todo un mito. A bordo, un elenco de personajes digno de una comedia académica, científicos, botánicos, incluido el siempre curioso Joseph Banks, artistas, marineros curtidos e incluso una galga llamada Lady, que presumiblemente no tenía ni idea de dónde se metía.
El Endeavour zarpó con la curiosidad en las velas y un gran cerebro ilustrado en el casco. En 1769 llegaron a Tahití y observaron el tránsito de Venus. No fue perfecto debido al llamado efecto de la gota negra, una especie de mancha celeste en la lente, pero lo examinaron con atención. Entonces la cosa se puso seria. Se dirigieron al sur y al oeste, dibujando nuevas islas en el mapa como cartógrafos de alto nivel. Lugares como Wahine, Raiatea, Bora Bora, sí, todos recibieron el trato de Cook. Y el propio Cook, sorprendentemente tranquilo para alguien con flota. Buscaba la diplomacia con los lugareños y a menudo se le respetaba por su imparcialidad. Aún así, surgieron malentendidos, como suele ocurrir cuando tu barco aparece sin avisar en la playa de alguien. Siguiente parada, Nueva Zelanda. Cook se convirtió en el primer europeo en circunnavegar con éxito y cartografiar con precisión ambas islas. Y entonces llegó el momento de sorpresa. En abril de 1770 avistaron una inmensa costa, la costa este de Australia. Desembarcaron en Botany Bay, llamada así porque Banks casi se vuelve loco por la enorme variedad de flora. El clan local Weagal de la nación Darawal marcó el primer encuentro conocido entre indígenas australianos y británicos. Navegando hacia el norte, se toparon con un pequeño obstáculo conocido como la Gran Barrera de Coral, que inmediatamente intentó devorar el barco. El Endeavour quedó destrozado, la tripulación apenas sobrevivió, pero lograron recomponerse y regresar a casa en 1771. Cook regresó como un héroe, aunque nunca lo admitiría. Pero el trabajo no había terminado. Segunda ronda, la búsqueda del esquivo continente austral una vez más. Esta vez, Cook tenía dos naves, la Resolución y la Aventura. Se adentró en el frío más que ningún otro ser humano antes que él, rozando la Antártida, pero sin llegar a tocar tierra. Dio la vuelta al mundo en las profundas latitudes australes y demostró que, si existía un continente austral, era básicamente una nevera, sin riquezas, solo congelación. Y mientras todos los demás perdían a la mitad de sus tripulaciones por escorbuto, Cook tenía un arma secreta: chucrut, cítricos y malta. Una combinación culinaria que convirtió su barco en un spa flotante. Ninguna muerte por escorbuto, ni una. Resulta que el repollo salva vidas. Para entonces, Cook no era solo un navegante, era la ilustración en forma humana. Un hombre que enfrentó el caos con cartas, brújula y sentido común. Pero un misterio más lo llamaba. Viaje 3. El Paso del Noroeste. La mítica ruta marítima del Pacífico al Atlántico, sobre Norteamérica. Alerta de spoiler, no funciona. Cook partió de nuevo, volvió a visitar Tahití, donde lo recibieron como a un dios del cielo perdido hace mucho tiempo, y en 1778 llegó a Hawái. Los lugareños quedaron maravillados con los barcos de velas blancas, y algunos posiblemente pensaron que era Lono, un dios que regresaba en la época de paz. Todo salió bien, al principio. Exploró el noroeste del Pacífico, incluso hasta Alaska, cartografió las costas y encontró, sí, solo más hielo. No había paso del noroeste, así que regresó a Hawái. En 1779 la situación se tensó. Se produjo un robo, estalló una pelea. Cook, siguiendo una vieja táctica, intentó tomar como rehén a un jefe local para resolver la situación. Pero esta vez le salió el tiro por la culata. El 14 de febrero murió en un caótico enfrentamiento en la playa de la bahía de Kealakekua. Murió no como un conquistador, sino como un hombre atrapado en una tormenta de culturas y malentendidos. Los hawaianos devolvieron algunos de sus restos con ceremonia. El resto
se perdió en las mareas. Cook no cambió el mundo al proclamarlo, sino al medirlo. Cartografió decenas de miles de kilómetros con tal precisión que algunos de sus mapas se siguieron utilizando en el siglo XX. Documentó más de 3.000 plantas y animales nuevos y trajo a casa vívidos relatos de tierras que pocos europeos habían imaginado, pero también dibujó mapas que se convirtieron en planos del imperio. Sus viajes abrieron puertas no solo a la maravilla, sino también a la colonización y la agitación para los pueblos cuyas tierras descubrió. Su legado, como el océano, es profundo, diverso, magnífico y a menudo despiadado. Ahora, imaginen al Resolution deslizándose silenciosamente bajo un cielo iluminado por la luna con las velas plateadas y brillantes, mientras Cook está en la proa, sextante en mano, con los ojos llenos de estrellas, sin botín, sin gloria, solo la emoción de dar a conocer lo desconocido. Buenas noches, soñador. Que tus viajes sean audaces, tus mapas estén llenos de misterio y tu corazón siempre esté encaminado hacia la maravilla. No con barcos ni espadas, sino con un nombre. Bueno, uno falso. Nellie Bly no nació como Nellie. Llegó a este mundo caótico en 1864, en un pequeño lugar llamado Cochran's Mills, Pensilvania, como Elizabeth Jane Cochran. Era la 13ª hija de la familia. Sí, la 13ª. Como si crear a un pequeño pueblo no fuera suficiente, su llegada se produjo justo un año antes de que terminara la Guerra de Secesión. Sus primeros años no fueron precisamente fáciles. Su padre murió cuando ella era aún una niña, y con él se fue la estabilidad económica de la familia. Pero la pequeña Elizabeth no era de las que se quedaban quietas y bordaban sus sueños. En su adolescencia la alimentaba un intenso sentido de la injusticia y una mente llena de opiniones explosivas. El problema era que vivían en la América victoriana, donde se esperaba que una dama decente fuera de voz suave, agradable e, idealmente, muda. Alerta de spoiler, ella no recibió el memorando. En 1885, a la madura edad de 20 años, Elizabeth se topó con un artículo condescendiente titulado ¿Para qué sirven las chicas? La idea principal, que las mujeres pertenecen a la cocina y poco más. Respondió con una mordaz carta anónima, firmada como huérfana solitaria, que criticaba duramente el artículo como si fuera un asado dominical. El editor, atónito por el descaro y la astucia de la carta, la publicó y luego le ofreció trabajo. Fue entonces cuando Elizabeth se convirtió en Nellie Bly. Tomó el nombre de una canción de Stephen Foster. ¿Por qué? ¿Por qué no? Su carrera periodística despegó con un quejido. Fiestas de té, exposiciones de flores, comentarios sobre sombreros. Pero Nellie no estaba allí para hablar de tapetes de encaje. Quería hacer temblar las paredes. Así que empacó su ambición y tomó un tren a México. Sí, en la década de 1880, sola, pasó meses escribiendo sobre la pobreza, la censura y la dictadura de Porfirio Díaz. Expuso las grietas del paraíso, paisajes gloriosos que ocultaban realidades sombrías. Sus reportajes la metieron en tales problemas con el gobierno mexicano que tuvo que huir del país, pero no sin antes escribir un libro incendiario titulado 6 meses en México. En él no se andaba con rodeos y denunciaba la tiranía con la honestidad intrépida que se convertiría en su sello distintivo. Entonces llegó 1887 y la idea más audaz de Nellie hasta la fecha, fingir locura para ingresar en un manicomio e informar desde dentro. Casual. Se lo presentó a The New York World, un periódico influyente en aquel entonces. Estaban intrigados.
probablemente más sorprendidos que otra cosa, y le dieron luz verde. Así que entró en una pensión para mujeres, se comportó de forma inquietantemente extraña, y voilà, la declararon loca. Así, sin más. A los pocos días la enviaron a Blackwell's Island, uno de los manicomios más infames de Nueva York, y lo que descubrió allí fue absolutamente aterrador. Baños helados, comida podrida, abusos disfrazados de tratamiento y muchísimas mujeres perfectamente cuerdas, encerradas por ser inoportunas, pobres o simplemente porque no encajaban en el molde. Durante 10 días, Nelly vivió esta pesadilla. Entonces, tal como estaba previsto, el periódico la sacó de la cárcel y divulgó su denuncia al mundo. Su libro, 10 días en un manicomio, causó un gran revuelo nacional. De repente, la gente se interesó por la reforma de la salud mental. Aumentó la financiación. Las condiciones mejoraron. Y la sociedad empezó a cuestionar la facilidad con la que alguien, especialmente una mujer, podía ser internado en una institución por ser demasiado. Para entonces, Nelly era más que una periodista. Era una revolución unipersonal, pero ella no había terminado. En 1889 lanzó otra idea descabellada: batir el récord ficticio de Julio Verne de dar la vuelta al mundo en 80 días. Sola, sin séquito, sin un baúl lleno de enaguas, solo ella y un bolso. Los editores parpadearon. «Pero eres mujer», dijeron. «Necesitarás una acompañante y al menos 8 maletas». Nelly se encogió de hombros, empacó una maleta y partió. Subió a un vapor a Londres y recorrió el mundo en barco, tren, rickshaw y carruaje tirado por caballos. Superó los retrasos, compró un mono en Singapur, conoció al mismísimo Julio Verne en Francia y recorrió Italia, Egipto, Sri Lanka, Hong Kong y Japón. Para cuando regresó a Nueva York, tras 72 días, 6 horas y 11 minutos, había batido el récord y conquistado el corazón del público. El país enloqueció. Se convirtió en un nombre muy conocido, figurando en cromos, juegos de mesa e incluso poesía. Aún no está terminado. En 1895 se casó con un rico industrial 40 años mayor. Cuando él falleció, tomó las riendas de su empresa, una siderúrgica, y la dirigió con maestría, implementando derechos laborales y prestaciones sanitarias, convirtiéndose en una de las pocas mujeres industriales del país. Lamentablemente, el negocio se vino abajo posteriormente debido a una malversación de fondos. Resulta que incluso las leyendas son traicionadas. ¿Pero eso la detuvo? En absoluto. Durante la Primera Guerra Mundial, Nelly viajó a Europa como una de las primeras corresponsales de guerra. Entrevistó a soldados heridos, expuso la especulación y escribió con su característica combinación de empatía y pasión. Ella siguió escribiendo, siguió luchando, hasta su muerte en 1922 por neumonía, a los 57 años. El legado de Nelly Bly no está grabado en piedra, está grabado en cada artículo de investigación que se atreve a desafiar el poder, en cada mujer que firma, en cada periodista que cree que vale la pena perseguir la verdad. Ella no solo reportó las noticias, sino que se convirtió en ellas y demostró, sin lugar a dudas, que el mundo puede cambiar gracias a una chica con una pluma y mucho coraje. ¿Te ha sido útil esta conversación hasta ahora? Un bolígrafo y un plan. Eso era todo lo que necesitaba. Así que ahora, querido soñador, cierra los ojos e imagina un tren cruzando la India a toda velocidad. Una mujer con abrigo y sombrero se asoma a la ventana, con el pelo enredado por el viento como si estuviera al tanto de la trama. Garabatea notas en la oscuridad, riéndose de los editores que le dijeron que no.
entrando con paso decidido en manicomios y ministerios como si fuera la dueña del lugar, porque lo es. No necesitaba una espada. Tenía una pregunta, y eso le bastaba. Buenas noches, querido soñador. Que tus sueños se impulsen con máquinas de vapor, con tinta de máquina de escribir, y sean más valientes que cualquier no puedes que se te presente. Ahora retrocedamos. Nuestra historia no comienza en un edificio de mármol de Boston o Washington, D.C., sino en las montañas Wind River, en lo que hoy es Idaho, alrededor de 1788 o 1789. Nace una niña en la tribu Agaidika de los Lemhi Shoshone, una tribu con un doctorado en equitación, geografía de las montañas rocosas y gran espiritualidad. Su nombre, Sakagawa, significa mujer pájaro, aunque como gran parte de su vida, el nombre resuena con misterio y ecos. Crece bajo cielos tan grandes que prácticamente tienen su propio sistema climático. Corre libre, aprende cada planta, cada sendero, cada huella de su tierra natal. Entonces, alrededor de los 12 años, todo cambia. Una tribu rival, los Hidatsa, asalta su aldea. La capturan junto con otras niñas y la obligan a marchar cientos de kilómetros hasta lo que hoy es Dakota del Norte. Y justo cuando piensas que no puede empeorar, ¡zas!, la venden o la pierden en una apuesta a un comerciante de pieles franco-canadiense llamado Toussaint Charbonneau. Alerta de spoiler, la toma como una de sus esposas. Sí, el patriarcado seguía vigente, pero Sakagawa, querida soñadora, era de una pasta más dura que incluso las rocosas de donde provenía. Aprendió nuevos idiomas, Hidatsa, francés, y se aferró a su identidad Shoshone. Se adaptó, resistió. Luego llegó el año 1804. El año anterior, el presidente Thomas Jefferson había jugado al Monopoly con terrenos reales y había comprado la mitad del continente, la compra de Luisiana. ¿La única trampa? Nadie sabía qué había comprado. Podría haber desiertos, podría haber dragones. Así que Jefferson emprendió una expedición épica para averiguarlo, liderada por Meriwether Lewis y William Clark. Su misión: cartografiar el territorio, encontrar una ruta fluvial hacia el Pacífico y contactar con las naciones indígenas. Todo esto se bautizó como el Cuerpo de Descubrimiento. Para el otoño de 1804, la tripulación había construido un fuerte cerca de lo que hoy es Bismarck, Dakota del Norte. Allí conocieron a Charbonneau y a su esposa Shoshone, quien estaba embarazada. En cuanto Lewis y Clark descubrieron que hablaba Shoshone, se les iluminaron los ojos. Necesitaban caballos para cruzar las rocosas, y solo los Shoshone los tenían. Sakagawa no solo les ayudó, sino que fue esencial. Así que se unió al equipo. A los 16 años, embarazada de 6 meses. Sí, leíste bien. Mientras la mayoría de los jóvenes de 16 años se preocupan por sus tareas de matemáticas, ella se preparaba para cruzar un continente con un bebé a bordo y un mapa que nadie había dibujado. El 11 de febrero de 1805, en un gélido fuerte fronterizo, dio a luz a un niño, Jean-Baptiste Charbonneau, apodado Pomp por Clark, quien lo adoraba. 2 meses después, cargó al bebé a la espalda y emprendió el viaje con 33 hombres, 2 capitanes y un enorme interrogante como mapa. Viajaron en bote, a caballo y a pie, atravesando ríos, llanuras y bosques. Sakagawa tradujo, negoció, buscó comida y navegó por terrenos que no había visto desde niña. Y cuando uno de sus botes casi volcó, no lo dudó. Se zambulló y rescató valiosos diarios, instrumentos y provisiones. Todo ello cargando a un bebé. Los hombres se quedaron sin palabras. Al acercarse a las montañas Bitterroot, se encontraron con los Shoshone.
y en un giro tan poético que podría poner celoso a Shakespeare, el jefe Shoshone que conocieron resultó ser su hermano perdido hacía mucho tiempo. Inició las lágrimas, la reunión familiar, el pasado y el presente chocando como un tren de carga. Gracias a ella, los Shoshone entregaron los caballos que el cuerpo necesitaba desesperadamente. Sin ellos, Lewis y Clark podrían haber sido como paletas en las montañas. Gracias a ella, el viaje continuó. El camino por delante, brutal, pasos de montaña cubiertos de nieve, hambruna, ríos caudalosos. Pero para noviembre de 1805 llegaron al Océano Pacífico. Construyeron el fuerte Clatsop en la costa de Oregón y se refugiaron para pasar el invierno. Aunque Sacagawea no tenía voto oficial, los hombres la escuchaban. Le pedían su opinión sobre rutas, campamentos, todo. Había pasado de traductora a guía, a algo aún más grande, un ancla. Su presencia, con bebé y todo, era un símbolo de paz para las demás tribus nativas. Era una bandera diplomática andante y parlante, y cuando la expedición finalmente regresó al este en 1806, tras 2 años de peligro, asombro y caminatas históricas, la mayoría de los hombres recibieron pensiones y tierras. Sacagawea no recibió nada, al menos no oficialmente, no entonces. Su historia se desvanece después de eso. Algunos dicen que murió joven en 1812 en Dakota del Sur. Otros afirman que vivió hasta una edad avanzada, regresó con los Shoshone y falleció en Wyoming en 1884. Se rumorea que guió más expediciones, aprendió a leer y escribir, y crió a su hijo con orgullo. Y ese bebé, Jean-Baptiste, creció y vivió sus propias aventuras. Así que duerme bien, soñador. Deja que tus sueños sean salvajes, azotados por el viento, y entrelazados con los pasos de una niña que cargó el viaje de una nación a sus espaldas y siguió caminando a pesar de todo. Viajar por Europa, hablar varios idiomas y convertirse en un guía tan hábil que probablemente podría haber guiado un GPS para una mejor señalización. Esos fueron los sueños que se hicieron realidad. Pero entonces estaba ella. No se desvaneció silenciosamente en la historia. No, se desvaneció en la leyenda como la niebla al amanecer. Su nombre casi cayó en el olvido hasta que la gente finalmente miró atrás y se dio cuenta. Tal vez la verdadera historia no se trataba solo de los hombres que agarraban las brújulas, sino de la mujer que les señaló el camino. Ahora, su nombre está en todas partes, en los ríos, en las escuelas, incluso en las monedas que tintinean en los bolsillos, junto a los envoltorios de chicles y los recibos viejos. Pero más que los brillantes tributos, simboliza algo más grande, una fuerza silenciosa, el tipo de poder que no necesita gritar para hacerse oír. No avanzó con una espada, no ladró órdenes, simplemente siguió caminando, paso tras paso imposible, por un continente, con un bebé a cuestas, mientras la historia observaba desde la distancia, apenas tomando notas. Así que ahora, querido soñador, cierra los ojos. Imagina las estrellas sobre las rocosas. Ve a una joven envuelta en cuero y con un coraje silencioso, con su bebé profundamente dormido, mientras camina junto a desconocidos por una tierra que una vez susurró su nombre. No dice mucho. Pero cuando lo hace, los ríos cambian de curso. Buenas noches, querido soñador. Que tus sueños estén llenos de senderos iluminados por la luna, de fuerza silenciosa y de la valentía que te impulsa a seguir adelante, incluso cuando el mapa se agota. Ahora, hablemos de un hombre con ambición congelada. Nuestra historia no comienza en un gélido desierto, sino en una tranquila y pequeña granja en Borg, Noruega, en 1872. Entra un niño llamado Rald.
el menor de 4 hermanos en una familia propietaria de barcos, es decir, la versión marítima de tener un garaje lleno de Teslas. La vida era acogedora, pero el viento del norte susurraba secretos y el pequeño Ralt escuchaba. Mientras otros niños jugaban a la mancha, él leía sobre Fridtjof Nansen, el rey del hielo noruego que intentó, sin éxito, llegar al Polo Norte. Ralt se obsesionó con todo lo relacionado con el Ártico: mapas, esquís, consejos de supervivencia y la emocionante idea de no morir congelado. Su madre, bendita sea, quería que fuera médico. Pero cuando falleció, Ralt tomó una decisión que le cambió la vida: dejar la facultad de medicina y aceptar la congelación. Su primer gran sueño ni siquiera fue sobre el Polo Sur, sino sobre el Paso del Noroeste. Ese laberinto sinuoso y helado en el norte de Canadá que conecta el Atlántico con el Pacífico y que había humillado a todo navegante con ego desde que se inventaron los mapas. En 1903 zarpó con una tripulación de 6 personas en un pequeño barco pesquero reconvertido llamado Joa. Su cargamento: perros, equipo científico y una determinación pura e inquebrantable. Pasaron 2 inviernos atrapados en el hielo, 2, pero gracias a la ayuda de los Inuit aprendieron a vestirse con elegancia, a andar en trineo con más habilidad y a leer la nieve como una novela. En 1906, después de casi 3 años, salieron victoriosos. Ralt lo había logrado, el primer hombre en navegar el Paso del Noroeste. ¿Chocar los 5? Number quería más. Su plan original era abordar el Polo Norte a continuación, pero entonces llegó la noticia. Un tal Robert Peary ya lo había reclamado. Así que Ralt, siempre el rey de los giros argumentales, le dio la vuelta al guión. «Está bien, mejor iré al sur». ¿Se lo contó a alguien? Ni siquiera un poquito. En 1910, a bordo del barco Fram, fingió que se dirigía al Ártico. A mitad de camino, reunió a la tripulación para un anuncio informal. ¡Sorpresa! Vamos a toda velocidad hacia la Antártida. Sí. Acababa de empezar una carrera no oficial, extremadamente personal, contra una expedición británica liderada por Robert Falcon Scott, sin prensa, sin reglas, solo hielo, arena y un montón de perros. Amundsen, así es, por fin decimos su nombre, estableció su campamento base en la Bahía de las Ballenas y lo llamó Framheim, hogar del Fram. Mientras que los británicos dependían de elegantes trineos motorizados y ponis, que, spoiler, no son criaturas de nieve, Amundsen confiaba en los perros de trineo, la ropa tradicional y el sentido común. El 19 de octubre de 1911, él y 4 compañeros, Olav, Helmer, Sverre y Oscar, partieron a través de la naturaleza antártica. Se enfrentaron a glaciares, grietas y vientos de infarto. Pero se movían como fantasmas, silenciosos, rápidos y con una precisión milimétrica. El 14 de diciembre de 1911 lo alcanzaron, el Polo Sur. A 3.000 metros de altura, un frío que te congelaba el alma. Plantaron su bandera, tomaron algunas fotos, tomaron notas como auténticos nerds y luego dieron la vuelta y regresaron a casa. Misión cumplida. El equipo de Scott llegó más de un mes después. Encontraron la bandera ya ondeando y escribieron un diario desolado. Su regreso, trágico, atrapados en las tormentas, hambrientos, congelados. Los 5 hombres murieron. Durante años Scott fue recordado como el héroe trágico. Amundsen, el estratega implacable. Pero la verdad es esta: Amundsen no solo sobrevivió, sino que planeó sobrevivir. Estudió la tierra, respetó a sus habitantes, se formó como un poseso y no había terminado. En 1926, a bordo del dirigible Norge, sobrevoló el Polo Norte.
¡Boom! Ambos polos conquistados, micrófono caído. Desde un niño de granja noruego con sueños polares hasta el mayor aventurero en climas fríos de la historia de la humanidad, Amundsen se atrevió, planificó y, lo más importante, regresó para contar la historia. De la noche a la mañana, Hillary se convirtió en leyenda. Tenzin recibió la medalla George, y aunque Hillary también recibió muchos elogios, nunca permitió que eso inflara su ego. Nada de alfombras rojas, nada de exigencias de diva. Simplemente un hombre al que le gustaba la aventura y una taza de té bien hecho. Y vaya aventura que se lanzó. Después del Everest, pensó, ¿por qué no el Polo Sur? Y en 1958 lo alcanzó en tractor. Sí, leyeron bien, un tractor. A un lado, perros de trineo. Eso lo convirtió en la primera persona en pisar tanto el Polo Norte como el Polo Sur y la cima del mundo. Básicamente, si existía un lugar frío e inaccesible en el planeta, Hillary ya había estado allí con una sonrisa y un termo. Pero su mayor expedición no fue geográfica, sino humana. En la década de 1960 fundó el Himalayan Trust para retribuir a quienes lo ayudaron a escalar la montaña más grande de todas. Construyó escuelas, hospitales, pistas de aterrizaje e incluso monasterios. Y no se limitó a gastar dinero en solucionar el problema. Se puso manos a la obra. Respetaba profundamente a los Sherpas y nunca actuó como si estuviera por encima de ellos, porque sabía que nunca habría alcanzado esa cima solo. Entonces llegó la tragedia. En 1975, su esposa Louise y su hija Belinda murieron en un accidente aéreo. Le rompió el corazón, pero no el espíritu. Siguió adelante, siguió sirviendo. Siguió siendo el héroe silencioso que no necesita aplausos. Sir Edmund Hillary falleció en 2008 a los 88 años. En Nueva Zelanda su rostro figura en el billete de $5. En Nepal es un tesoro nacional. Y en todo el mundo su nombre se pronuncia con reverencia cada vez que alguien contempla una montaña y sueña. Pero quizá lo más destacable de él no es que conquistó el Everest, sino cómo lo hizo, con humildad, con compañerismo, con tenaz persistencia y sin rastro de arrogancia. Así que ahora, querido soñador, cierra los ojos. Imagina esa cumbre nevada, elevándose sobre las nubes. Imagina dos figuras, una alta y serena, la otra radiante y fuerte, de pie una junto a la otra, donde ningún ser humano se había parado antes. Sin banderas de victoria, sin fanfarrias, solo amistad, solo gracia. Buenas noches, querido soñador. Que tus sueños te lleven a tus propias cumbres secretas y que siempre escales con valentía, paso a paso, firme. De la noche a la mañana, Hillary se convirtió en un nombre conocido. Tenzin recibió la medalla George, pero Hillary mantuvo su ego más oculto que sus botas de nieve. Conquistar el Everest no fue el fin para él, fue solo el campamento base para el resto de sus aventuras. En 1958 llegó al Polo Sur, en tractor. Sí, tractor. Probablemente el viaje por carretera más lento y frío de la historia. Esa hazaña lo convirtió en la primera persona en pisar el Polo Norte, el Polo Sur y la cima del mundo. No solo estaba cumpliendo una lista de deseos, sino que estaba reescribiendo lo que la humanidad creía posible. Pero la verdadera cumbre de su legado, su devoción al pueblo nepalí. En la década de 1960 fundó la Fundación Himalaya y con ella llegaron escuelas, hospitales, pistas de aterrizaje e incluso monasterios restaurados. Prácticamente todo menos una capa de superhéroe del tamaño de un Sherpa. No solo respetaba al pueblo Sherpa, sino que lo honraba. Nunca se sintió por encima de ellos, solo a su lado.
luego el desamor. En 1975, su esposa Louise y su hija Belinda murieron en un trágico accidente aéreo. Esto lo destrozó. Pero incluso con el corazón roto, siguió adelante, en silencio, con humildad y siempre al servicio de los demás. Falleció en 2008, a los 88 años. En un país, su rostro adorna el billete de $5. En otro, es celebrado como un rey. Y en todas partes, su nombre flota en el aire de la montaña como una leyenda susurrada. Pero quizás lo más poderoso que dejó atrás no fue una cima conquistada, sino cómo la escaló, con humildad, con compañerismo, con determinación y nunca con ego. Así que ahora, querido soñador, cierra los ojos e imagina ese cegador pico blanco sobre las nubes. Imagina dos figuras, una alta y silenciosa, otra sonriente y robusta, de pie juntas, donde ningún ser humano jamás se había parado. No cantando victoria, sino compartiendo un momento, no buscando fama, sino mostrando gracia. Buenas noches, alma valiente, que tus sueños esta noche te lleven a alturas inimaginables y que siempre escales tus propias montañas, paso a paso,